Derivado de los recientes acontecimientos registrados en el país tras operativos federales contra grupos delictivos, en Guerrero mantenemos coordinación permanente con las fuerzas de seguridad para prevenir cualquier situación tras estos hechos. Es parte de lo que comunicó la gobernadora Evelyn Salgado ayer a las 11:54 horas a través de su Facebook, tras la captura de quien se piensa es el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Amigas y amigos que nos ven en vivo a través de Gráfico de Guerrero, soy Glendobet Gutiérrez Castrejón, moderaré la mesa de análisis que ha sido denominada Código Rojo. Me acompañan dos grandes periodistas del estado de Guerrero. Ellos son los maestros Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros Flores, a quienes me da mucho gusto volver a ver. Maestro. Maestro, buenas tardes. Maestro. Es un placer. Eliodoro, un saludarte. buenas tardes. En un día como hoy, de 1455, Gutenberg publicó su primer libro, la Biblia. Hoy es el día del compromiso internacional del control del mercurio y el santoral de Policarpo. Agradecemos a quienes están viendo esta transmisión y los invitamos a que participen. Queremos leernos. Esta mesa no solo es de periodistas, también es de ustedes. Opinen, discrepen, participen. Estaremos al pendiente de todos y cada uno de sus comentarios. Para arrancar, pongamos sobre la mesa lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que se especula. Maestro Víctor Manuel Tello Zapata, ¿la captura del Mencho es un hecho histórico o mediático? Pues más que nada es un hecho práctico, porque no es histórico, pero sí es mediático porque toda la prensa está hablando mucho sobre este asunto. No lo sueltan, pero sí es importante porque el Mencho era el último gran capo del narcotráfico en México que se encontraba suelto. Y inclusive Estados Unidos lo quería tanto que ofreció 15 millones de dólares a quien pudiera dar datos de dónde se encontraba para capturarlo. En esta ocasión se hizo un acuerdo con la presidenta de la República, con Claudia Sheinbaum, para que pudiera enviar a 17 expertos de la Navy SEAL, se llama el grupo de esos expertos independientes, no independientes, del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos llegaron el 15 de febrero aquí a México. Y una semana después, qué casualidad, que capturan al Mencho, algo que no se podía hacer desde hace tiempo porque era muy fuerte, tenía muchos aliados, muchos secuaces a su lado, y era de los más adinerados de los cárteles y el más importante en México. Tan es así que no podían con él. Entonces llegaron estos expertos y ellos con su tecnología lo ubicaron, señalaron dónde estaba y ya fue el ejército mexicano con la Marina y la Guardia Nacional, elementos de ellos, más de 1,000 elementos fueron a un lugar que se llama Tapalpa. Es una comunidad de Tapalpa que se encuentra en un cerro, allá en Jalisco. Entonces llegaron, lo localizaron, ellos salieron corriendo, todos los aliados, y empezaron los disparos. Y entre ellos resultaron 3 heridos de los sicarios, entre ellos el Mencho.
Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, que era el gran capo, y lograron capturarlo. Y se encontraba herido. Dicen que se encontraba herido y se lo llevaron supuestamente a un hospital y lo trasladaron a la Ciudad de México. Pero ya iba muerto cuando se lo llevaron. Entonces, ahí en ese lugar murieron 25 militares, 25 policías militares y soldados. Y en total, de los sicarios, en total hubo 34 muertos del cártel Jalisco Nueva Generación. En total fueron 62 muertos y 70 detenidos. Estuvo duro, fue una guerra, pues, fue una batalla tremenda, ¿eh? Y porque los policías pues iban sobre ellos, pero corriendo en el bosque, no se les podía ubicar bien, pero los lograron rodearlos, ya no pudieron salir y ahí les dieron con todo. Entonces, el Mencho es un caso tremendo, tremendo y muy mediático, como dices tú, porque su importancia era uno de los capos más grandes, más importantes de todo el mundo, no nada más de México. Y tan es así, pues te digo, Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por él, por su captura. Entonces, ahorita ya se quedó el cártel Jalisco Nueva Generación prácticamente desalineado, porque por ejemplo ¿cómo se llama? En el puerto de Acapulco acaban de capturar a Cristian, el Peter, que era el mero del cártel Jalisco Nueva Generación allá en Acapulco, el que se dedicaba a secuestrar vehículos, a incendiar autobuses, etcétera, etcétera, y ahorita ya está preso. Qué bueno, porque era el más importante capo ahí en el puerto de Acapulco. Y pues ahora sí vamos a ver si el cártel Jalisco Nueva Generación se desintegra y se acaba su fuerza, pues su fuerza tanto delictiva como política, o entra el segundo de a bordo como jefe. El segundo de a bordo, que era su gatito de lujo del Mencho, se llama Audías Flores Silva. Le apodan el jardinero. Y es el segundo de a bordo, era su guardaespaldas del Mencho. Él le ofrecía 20,000 pesos por cada policía que mataran. Y él controlaba todo por parte del Mencho, claro, bajo las órdenes del Mencho. Y es posible que el jardinero sea el próximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esperemos que no, que ya lo desintegren en términos generales. Maestro Eleodoro, ¿qué mensajes envían los incendios y demás manifestaciones que se dieron el día de ayer por la captura del Mencho? ¿Qué mensaje? El mensaje que se envía es el infierno que se vivió durante todo el domingo, durante todo el día, la madrugada del domingo, cuando abatieron al Mencho, a Nemesio Ceguera. ¿Cómo podemos calificarlo? Fue un infierno. ¿Qué mensaje? Pues reflejó el poderío, pues, el poderío que tiene ese cártel de Jalisco Nueva Generación, porque a nivel nacional y a nivel internacional
¿sí? Se resintió lo que estaba ocurriendo con el abatimiento de este delincuente, reflejó sobre todo lo que ocurrió a partir de Jalisco, del estado de Jalisco. Ahí se dio una completa irrupción de la violencia por parte del cártel, ¿sí? Después de la muerte, de extender de la muerte, porque resulta pues que efectivamente a Nemesio Ceguera Cervantes Alcel Mencho lo agarran en la sierra de Tajalpa, ¿no? En la sierra de Tajalpa, si lo agarran en la sierra, pero no lo agarran con su equipo duro, lo agarran con sus guardas personales, o sea, lo agarran con un grupo reducido de gente, porque supuestamente pues andaba vacacionando allá en la sierra y se adjudica que andaba vacacionando acompañado pues de lo que le ha ocurrido a los narcotraficantes, porque a la mayoría de los narcotraficantes han sido detenidos por cuestiones de relaciones con las mujeres. Esto es lo que se dice, que por eso se agarró al Mencho. Una violencia que todo el domingo y que todavía no termina, pues. Tenemos que esperar qué va a ocurrir, porque efectivamente el Mencho es la cabeza del Cártel de Justicia Nueva Generación, pero como se ha dado a la práctica, hay cabezas de los grupos, de esos cárteles, que seguramente ya tienen designados pues sus posiciones, sus lugares. Entonces tenemos que esperar. Ahorita esta violencia refleja el poder del cártel, de este cártel, refleja el poder, porque en toda la República Mexicana se registraron estos hechos de violencia, ¿sí? Que se dice hoy que ya está controlado. Bueno, habría que esperar. Tenemos que esperar a ver cuál va a ser la reacción real de los que se denominan los tigres. Dicen que ellos son realmente, que van a ver, ellos amenazan con que realmente van a ver hoy la violencia de quién es el tigre verdadero. Entonces va a ser muy complejo, muy difícil. Pero respondiendo a la pregunta, refleja eso, refleja realmente, sí, el poderío, el poder que tiene, que no se pierde con la muerte de Daniel Ceguera, el Mencho, el poder que tiene este cártel en México y a nivel internacional, ¿sí? Porque efectivamente, por eso era la búsqueda, ¿sí? En este caso de los Estados Unidos, del imperio de los Estados Unidos, por terminar con la cabeza de este cártel. Entonces creo que tenemos que esperar en cuanto a ver qué va a pasar todavía en consecuencia de la muerte del Mencho. Sí. Desde ayer, más bien desde temprana hora del día de ayer, empezaron a circular diversas notas, tanto de periodistas como de aficionados al periodismo, por así decirlo, respecto a la captura de este personaje, pero persistía la duda sobre qué tan cierta era la información. Sin embargo, mientras esto avanzaba, recordé que en días previos la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, había anunciado el Abierto Mexicano de tenis en México. Le habían estado dando publicidad, inclusive se había publicado una fotografía de una de las personas que iba a participar, y hubo varias gentes que pensaron si sobre esto se llevaría o no se llevaría a cabo, porque en Acapulco ya se había evidenciado que había algunos actos de violencia. Se quemó un camión a la altura del Panteón de las Cruces en Acapulco. En Mocimba hubo otro hecho, en la salida de Acapulco hacia Chilpancingo atravesaron un tráiler, que hizo pensar que esta situación realmente era pues muy difícil.
pese a que los acontecimientos se dieron en el estado de Jalisco, ya había indicios de violencia en más de 5 estados de nuestra República Mexicana. Esto habla de que este grupo no solamente, o más bien no era de carácter regional, sino de que tenía presencia o tiene presencia en varias entidades federativas, y esto corrobora de que realmente lo dicho por el gobierno de Estados Unidos, de que pues era una asociación, o se trata de una asociación que trabaja a nivel internacional, y de ahí por qué habían puesto una recompensa de 15 millones de dólares. Llama la atención que tras esta captura la violencia estalla, y esto pone a pensar de que realmente tienen capacidad de respuesta inmediata, como para que la autoridad tenga presente de que ellos están ahí, al igual que la sociedad. La sociedad reaccionó de inmediato. En el estado de Guerrero hubo comunicación o publicaciones en el Face que decían, si no tienes a qué salir, pues no salgas. Entonces la gente pues encerró la que más pudo, y los que tenían que salir por necesidad pues tuvieron que hacerlo. Cuando se acercaba la noche, se anunció que en algunos municipios de algunos estados las clases iban a suspender para el día de hoy. Profesores, estudiantes del estado de Guerrero estaban esperando un comunicado, y lo único que se comunicó fue de que las clases iban a continuar de manera normal, y esto vino a hacer tener presente de que por lo menos en Guerrero, gracias a la coordinación que tuvo el gobierno del estado con el municipio y la federación, pues no pasó a mayores. Y pese a que la Estrella Blanca suspendió su servicio, y también algunos del servicio público suspendieron el servicio de traslado de personas, de pasajeros, pese a ello se reactivó o se habilitaron algunos vehículos tanto del ejército mexicano como de la policía municipal de Acapulco, para poder trasladar a la gente que tuvo necesidad de hacerlo en la noche. Entonces hoy amanecimos sin tanta preocupación en Guerrero. Las actividades continúan de manera normal. No es así en otras entidades federativas. Y pues aquí, como dice el maestro Eleodoro, conforme vaya pasando el tiempo, pues vamos a ver qué tantas afectaciones hay, ¿no? O si esto ya se controla. Y bueno, lo ocurrido abre más preguntas que certezas, y al parecer la violencia de una u otra manera también manda mensajes, también comunica. Querido público, díganos, ¿la violencia por la captura del día de ayer fue un mensaje directo al gobierno? Ahora hablemos de las redes sociales y del gobierno mexicano. Maestro Tello, ¿quién fijó la narrativa pública en las redes sociales sobre lo sucedido el día de ayer en Jalisco? Bueno, fueron muchos medios de comunicación que ya están operando en las redes sociales. Fue el mismo gobierno también quien emitió comunicados oficiales también. El ejército emitió un documento donde dio a conocer el operativo y la captura del Mencho. Afortunadamente, 3 estados del país son los que han sufrido más violencia y más problemas con la captura del Mencho. Son Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Pero en total 20 estados, incluido Guerrero, están dentro de la actividad del Cártel Jalisco Nueva Generación y la violencia que genera. Afortunadamente en el estado de Guerrero tenemos una gobernadora muy activa que
con la construcción de la paz, que a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, ella la encabezó todos los días de la semana pasada, que terminó. Todos los días tuvo sus sesiones para arreglar muchos asuntos, para evaluar los operativos, los problemas. Por ejemplo, hizo un operativo para la feria de Iguala, Feria de la Bandera de Iguala, un operativo muy importante que afortunadamente está funcionando bien porque no ha habido ningún incidente delictivo en esa feria. Y también hizo para el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco un operativo especial. Creo que son más de 600 militares y marinos los que están ahorita vigilando y revisando Acapulco. Gracias a eso, no hubo violencia generalizada en el estado de Guerrero, porque también revisó lo de Tierra Caliente y mandó un operativo especial para Tierra Caliente, Telolapan hasta Ciudad Altamirano. Entonces, afortunadamente nos ha ayudado mucho eso. Y luego con eso de que cayó también el principal miembro del cártel Jalisco, que es Cristian el Peter, ahí en el puerto de Acapulco, se terminó con los incendios de autobuses y todo eso. Pero esto ha generado en todo el país y sobre todo en los estados que te menciono, que son Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, un número importante de carreteras tomadas y bloqueadas, muchos vehículos incendiados, muchas ciudades bloqueadas también, y la violencia que se está desatando, que ha habido varios muertos en todos esos estados, pero afortunadamente los gobernadores de todo el estado manifestaron su solidaridad para con la presidenta de la República a través de ¿cómo se llama? La CONAGO. La CONAGUA, a través del Consejo Nacional de Gobernadores. CONAGO. La CONAGO. CONAGO. Y eso facilitó la coordinación entre todos los estados del país con el gobierno federal. Y parece que está funcionando porque se va reduciendo poco a poco la violencia. En Acapulco, por ejemplo, ha estado más o menos tranquilo. No ha habido muchos muertos, muchos robos, mucha delincuencia, muchos incendios de autobuses, ni todo eso. Ya se está normalizando la actividad social, etcétera, etcétera. Y yo espero pues que con los operativos de vigilancia que se están estableciendo, pues se pueda volver a vivir en forma normal dentro de todas las ciudades del país, no solamente del estado de Guerrero. Y aquí en Guerrero, pues que nos sigan cuidando las fuerzas federales, que trabajan en forma coordinada con la Policía del Estado y la Fiscalía General del Estado también, y que vuelva a la normalidad del estado el país, México, que vuelva a la normalidad y que este golpe a la delincuencia organizada haya sido importante y contundente para que se reduzca ya el número de actividades delictivas que están generando esos cárteles. Yo espero que se reduzca un poco la violencia y la delincuencia organizada en la República Mexicana. Maestro Eleodoro, según las redes sociales y las voces de la sociedad, ¿cómo quedó el gobierno mexicano ante lo ocurrido el día de ayer en Jalisco? Para ir a dar respuesta a tu pregunta, yo quiero recalcar
¿Qué ocurrió el domingo? Bueno, dice, bloqueos y respuesta del cártel. Tras el operativo, las autoridades confirmaron que el grupo criminal respondió con 85 bloqueos carreteros en entidades como Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Tan solo en Jalisco se registraron 18 bloqueos. También se reportaron incendios de vehículos, ataques a gasolineras y agresiones contra autoridades. García Harfuch informó que 70 personas fueron detenidas por estos hechos y que se contabilizaron 27 agresiones directas contra fuerzas de seguridad. En Jalisco murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio, un integrante de la Fiscalía Estatal, además de una mujer civil. En Michoacán se registraron 13 agresiones con 4 presuntos delincuentes muertos y 15 efectivos lesionados. En total, 30 integrantes de la delincuencia organizada fallecieron en las reacciones violentas. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Según las redes sociales y las voces de la sociedad, ¿cómo quedó el gobierno mexicano ante lo ocurrido el día de ayer en Jalisco? Pues resulta, hay algunos hechos que tenemos que resaltar. Por ejemplo, parece una coincidencia que, como lo relata Víctor, que llegan los marines de los Estados Unidos, ¿sí? Hace una semana, llegan los marines y precisamente con la llegada de los marines se provoca la detención de Nemesio Ceguera el Mencho, ¿sí? ¿Qué ocurre? Bueno, parece pues que pese a que se está tratando de Desvirtuar. quitarle pues a los marines de Estados Unidos toda la autenticidad de estos eventos, ¿sí? En México, pues México ya quedó de alguna manera exhibido que solamente con la intervención de estas fuerzas extranjeras, de esos marines, se logró detener a alguien que estuvo buscando durante más de 10 años, ¿no? ¿Sí? Que el poderío que tenía Nemesio Ceguera el Mencho, pues lo que estaba provocando con el contrabando y la exportación de drogas, sobre todo Estados Unidos, pues lo había colocado como uno de los narcoterroristas, ¿sí? Más buscados y con esa misión de poderlo exterminar. Bueno, ese es uno de los hechos. Llegan los marines, se detiene el Mencho. Otro de los hechos, resulta curioso que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, no estaba enterada de este movimiento que dieron las Fuerzas Armadas locales, ¿sí? Para ir y detener, para ir a Jalisco, para ir a esta comunidad de Tajalpa, y ir a detener con este operativo militar al Mencho. Hasta hoy en la mañana la presidenta de la República explica, ¿sí? Que se entera, y resulta curioso porque esto es comentado en las redes sociales, resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llega de negro, ¿sí? Llega de negro, ¿y qué significa ir vestida de negro? Pues es luto, ¿no? Es luto, quizás es el luto por los militares muertos, ¿no? ¿Sí? Quizás es el luto por los militares muertos, pero México queda pues mal colocado, ¿sí? Porque, insisto, este tipo de hechos, la presidenta no está enterada, las fuerzas federales están actuando, por así que de manera, pues, solitaria, ¿sí? Sin control, porque ella es la jefa de las Fuerzas Armadas, pues, ¿sí? Dice, ella es la jefa de las Fuerzas Armadas, y aquí no cabía de que ella no estuviera enterada de este operativo en la detención del Mencho. O sea, resulta sintomático que hay que tomar en cuenta esto. México queda con estos detalles. Sin embargo, aquí los más felices de este mundo por la muerte del Mencho, ¿sí? Pues son las autoridades extranjeras. Ahí tenemos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿sí? Ahí tenemos a los voceros, ¿sí? A los secretarios Johnson, que están reconociendo al Estado de México, a México, están reconociendo a México, a las autoridades encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por este golpe que se da al narcotráfico, ¿sí? Es un golpe reconocido a nivel internacional.
y un reconocimiento a las autoridades, ¿sí? O sea, pero con estos detalles que se están dando, yo no quisiera contradecir respecto a la paz, a la supuesta paz que se vive, por ejemplo, en Guerrero. En mi siguiente intervención, si me dan la oportunidad, podré hacer algunos señalamientos al respecto. ¿Sí? Las redes sociales ayer difundieron gran cantidad de información. Parte de esa información posteriormente fue confirmada de manera oficial por las autoridades y otro tanto de información quedó evidenciado de que fue falso. Sin embargo, no sé qué tan cierto haya sido una fotografía que publicaron en donde aparece una chica militar, su rostro refleja dolor, al parecer tiene una bala incrustada en alguna parte del cuerpo, está sufriendo, y ahí viene una nota que dice que en la mañana había estado con su mamá, se despidió y al poco rato ya había tenido esa bala. Entonces ayer, aparte de que quienes no estuvimos en el lugar de los hechos, estuvimos al pendiente de ello, pero creo que más al pendiente estuvieron tanto las madres, tanto los familiares, tanto de los que iban por parte del Estado mexicano, como la gente que iba a ser capturada. Creo que las madres de quienes delinquen, pues a pesar de que sus hijos delinquen, pues no dejan de ser madres, no dejan de tener amor por los hijos, por ese ser que llevaron durante 9 meses en su vientre, que lo vieron nacer, que lo tuvieron en sus brazos y que después se desviaron del camino que les inculcaron. Esto es algo muy doloroso también por otra parte, porque pues el ser humano creo que no nace siendo malo. El ser humano nace siendo bueno. Cuando es bebé, despierta ternura, a cual más quiere abrazar a un bebé, tocarle su piel suave, tersa, oler su aroma propio de un bebé. Y pues ya durante su camino en esta vida, pues hay algunos que tienen infancias traumáticas, hay algunos que por necesidad se desvían y de repente uno los entiende, no los entiende, pero pues ahí están, ¿no? Dice uno, qué doloroso que tanta gente esté de ese lado de donde no debiera de estar. Es aquí entonces donde una vez más recuerdo aquella expresión del expresidente que dijo que se iban a atacar las causas y mi duda sigue siendo si realmente se empezaron a atacar de manera planeada para empezar a ver resultados. Mi duda es si desde que empezaron a atacarse las causas como se propuso, qué avance se lleva actualmente. Porque si bien es cierto, el día de ayer se probó efectividad de parte de quienes intervinieron en la captura, si bien es cierto, esto fue efectivo porque en gran parte lograron su cometido, y digo que en gran parte porque a lo que sé, la idea era capturarlo vivo para extraditarlo. Sin embargo, eso ya no se llevó a cabo a raíz de la defunción. Entonces, si bien es cierto, fue efectivo esto, pero creo que no solamente el Estado mexicano se tiene que evocar a la medicina correctiva, por así decirlo, porque ustedes han vivido más que yo y desde antes de 1980 que yo naciera, ya había gente que se dedicaba a las actividades ilícitas y que convivían con algunos altos funcionarios del gobierno. Entonces, desde que empezó esto, desde que se tuvo conocimiento del primer gran personaje de Lampa, hasta la fecha han venido, como quien dice, sustituyendo las cabezas, las jerarquías o las denominaciones de las agrupaciones, pero esto ha continuado y
y de mal, fuimos de mal en peor, ¿no? Porque anteriormente ellos tenían sus códigos y ellos sabían dónde andaban. Esto lo sabemos por lo que se ha publicado en revistas especializadas, por lo que se ha publicado en reportajes en la prensa, antes cuando se publicaba en el periódico, ¿no? Que había mucho periódico, ahí lo leíamos. Y ellos tenían sus códigos. Es más, no se metían ni con las mujeres. Eh, la- las, las batallas que tenían entre los grupos eran entre puro varón. No metían ni a los hijos ni a las esposas. Y a la sociedad, al ciudadano de a pie, pues lo respetaba. Pero poco a poco esto se ha ido degenerando al grado que por doquier vemos noticias de que ya afectaron un negocio, de que ya afectaron una familia, de que ya te llamaron para amenazarte, para extorsionarte. Entonces, esto habla de que el problema es complejo y de que de aquí en adelante quién sabe qué vaya a pasar, porque capturaron a un personaje, pero todavía persiste la duda si sobre la agrupación va a continuar, quién la va a encabezar o si se va a dividir en células, que a lo que tengo entendido va a ser más difícil de poder someter. Entonces, pues el Estado mexicano el día de ayer aplicó una de las obligaciones que vienen contempladas en la Carta Magna, pero también creo que tiene que abrirse un abanico de más posibilidades para tratar de inhibir a la gente que caiga en estos tentáculos, ¿no? Y para esto, pues el gobierno mexicano y todas las entidades federativas tienen que generar bienestar para que, por llamarlo de alguna manera, nadie tenga pretexto de delinquir. Las redes se adelantaron a los comunicados de las autoridades. Hoy la viralidad de los contenidos tal parece que va por delante. Querido público, opine si la gente está bien informada. Ahora hablemos del impacto nacional sobre lo sucedido el día de ayer. Maestro Tello, ¿por qué el día de ayer la violencia escaló en varios estados? Bueno, precisamente fue por la captura del Mencho. ¿Por qué? Porque afectaron al cártel Jalisco Nueva Generación, que es la principal corporación delictiva en México. El cártel Jalisco Nueva Generación opera en prácticamente todo el país. Aquí mismo en Acapulco tenemos gente del cártel Jalisco que está actuando también y por eso tantos hechos delictivos. El problema también es que tenemos, aparte del cártel nacional, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, en cada estado hay cárteles locales. Aquí en Guerrero tenemos por lo menos 6 cárteles operando y todos pues cometen delincuencia organizada porque utilizan armas de uso exclusivo del ejército. No es delincuencia del fuero común. Prácticamente la extorsión, el secuestro y todos esos delitos son del fuero federal. Entonces, en alguna ocasión el expresidente Enrique Peña Nieto propuso que se acabaran los fueros federal y común y que fuera un solo fuero, para que todas las policías se dedicaran a combatir a todos los delincuentes. Por ejemplo, la policía municipal y la del estado opera puros delitos del fuero común y toca a la Guardia Nacional combatir al fuero federal, a la delincuencia federal. Entonces, no actualmente ya hay más coordinación entre las fuerzas locales y federales, pero debe hacerse esa reforma de terminar con el fuero común y el fuero federal, que sea un solo fuero y que todos los delitos sean combatidos por todas las corporaciones policíacas. Maestro Eleodoro, lo acontecido el día de ayer en Jalisco es una advertencia nacional.
Sí, sí, es una advertencia nacional para ambos bandos, ¿sí? Aquí tenemos que, desde mi punto de vista, claro, la autoridad está actuando presionada, pues, ¿sí? La autoridad federal de México está actuando presionada por las autoridades de Estados Unidos, quienes están exigiendo que la autoridad mexicana, pues, actúe, ¿sí? Que asuma su responsabilidad y las facultades que le da efectivamente la Constitución, ¿sí? Para combatir a estas bandas delincuenciales. Ahorita con la caída del Mencho, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está reiterando, ¿sí? O sea, está felicitando a las autoridades mexicanas, pero está reiterando que se tiene que hacer más, que la autoridad mexicana tiene que hacer más, ¿sí? Y hablamos pues del cártel de Jalisco Nueva Generación, porque este cártel tiene un poder y una influencia a nivel internacional, pues, ¿sí? A nivel internacional. Entonces, por eso decimos, eso está empezando, no acaba, eso está empezando. Uno quisiera creer, pues, que con la detención del Mencho, como así han sido detenidos, pues, otros grandes capos en México, que ya están detenidos en Estados Unidos, quisiéramos creer que eso se acaba, pero no es cierto, desafortunadamente. Entonces, la autoridad mexicana tiene que entender, ¿sí? Tiene que entender que tiene que abrazar esa estrategia, pues, amparados en la Constitución de utilizar, pues, la fuerza que le da, la fuerza pública que le da la Constitución, para poder combatir de este lado. Del otro lado, pues va a ocurrir que las bandas de narcotráfico también van a tomar medidas, ¿sí? Bueno, ya están viendo, ¿sí? Que son perseguidos también por autoridades extranjeras, aunque sea por la aportación de inteligencia. Pues Estados Unidos tiene mucha inteligencia, pues, sí, vaya, tiene mucha inteligencia en sus equipos de inteligencia que provocaron, pues, la localización y la detención hoy del Mencho en México. Entonces, las bandas delincuenciales, pues, también van a tomar medidas, ¿no? Seguramente esos ambos van a estar en ese nivel de encuentro, ¿sí? Entonces, pues esta situación se tiene que tratar con yo digo con mucha mayor responsabilidad, pues, de qué queremos en México y qué queremos en Guerrero, ¿no? Las autoridades tienen que ver qué es lo que queremos, qué es lo que quiere, si nos conformamos, si la autoridad se está conformando con este tipo de detenciones, pues, pues va a seguir exhibiéndose que solamente va a actuar bajo la presión de los Estados Unidos, ¿sí? O sea, esta es una situación muy compleja que tiene la autoridad que analizar. Tienen que revisar hasta dónde se quiere llegar, pues. Porque en México, pese a lo que se diga, pues, pese a lo que se pueda decir, que se pinte de rosa o de colores lo que ocurre, para poder ocultar o tratar de ocultar lo que ocurre en México, no es posible. Está visto con lo que ocurrió ahorita, con la detención del Mencho, que el cártel de Jalisco Nueva Generación tiene mucho poder en la República Mexicana, ¿sí? Con los eventos de violencia, de respuesta que dio con la muerte de su líder. Entonces, yo digo, tenemos que esperar como ciudadanos qué va a pasar. Esperemos, yo también, yo tomaría lo que dice Víctor. Nosotros esperaríamos que ojalá estos eventos de violencia se terminen, ¿sí? Se terminen. ¿Para qué? Para que la ciudadanía, la población pueda salir, pues, ¿sí? Pueda recuperar la tranquilidad y la paz social que está demandando hoy, ¿sí? Yo creo que a la espera de que mi tiempo todavía se me quede, yo creo que tenemos que rescatar esto, Lendo B. Llama la atención que en las redes sociales hay algunos que elogian a la presidenta por lo que sucedió el día de ayer. La felicitan, lo ven como un gran logro del gobierno mexicano y más de una mujer, como un logro que ningún hombre ha logrado. Sin embargo, también está la contraparte de aquellos que dicen que este triunfo no se le debe a ella, que este triunfo se debe a la presión
que ha ejercido el país vecino del norte sobre el gobierno mexicano. Mientras son peras o manzanas, creo que tanto unas opiniones como otras deben de ser tomadas en cuenta tanto por el gobierno de la República como los gobiernos del Estado y los gobiernos municipales para ir viendo cuál es el sentir de la población. Porque sin lugar a dudas, estas opiniones que se vierten en las redes sociales y en la televisión también son un termómetro de lo que se quiere, de lo que no se quiere, de lo que se ve bien, de lo que se ve mal. El presidente Trump felicitó al gobierno de México, pero como bien acaban de mencionar, él quiere más. Y al parecer esto lo va a mantener contento algunos días, porque pues también el país vecino del norte tiene sus propios intereses. Pero con lo que sucedió el día de ayer, creo que el gobierno mexicano, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya va a poder o ya tiene con qué poder negociar con el gobierno norteamericano para que también el gobierno norteamericano haga su parte respecto al armamento que llega a territorio nacional. La gran mayoría creo que viene de allá. Eso es por un lado. Y también creo que se tendría que negociar la manera en la que se trata a los mexicanos de aquel lado. Porque según lo poco que he podido leer del personaje que capturaron el día de ayer, él estuvo en los Estados Unidos y se dedicó a algunas actividades. ¿Quién, el Mencho? Se dedicó a algunas actividades ilícitas, pero no sabemos cuáles son las razones que lo llevaron a tomar esas actividades ilícitas o ejercer esas actividades ilícitas. Creo que también vale la pena hacer un estudio de por qué la gente delinque. Después lo deportaron de este lado y acá continuó con esas actividades, ¿no? Entonces creo que también el vecino país del norte también tiene que colaborar en esta relación bilateral porque pues allá se trata o se maltrata mucho al mexicano. Entonces sabrá Dios los mexicanos que están allá y que se portan mal, cuáles son las razones que tienen, porque pues la discriminación es grande, la explotación es grande. Decía un presidente mexicano, si los gringos no tuvieran mexicanos trabajando allá, pues se quedarían sin nada, porque la obra mexicana es buena y es muy barata. Por otro lado, se acerca el Mundial. Algunos comentaban ayer en las redes sociales que por qué se habían atrevido a hacer esto cuando el Mundial está cerca y puede haber repercusiones de otra naturaleza. Pero creo que a estas alturas la inteligencia de los Estados Unidos en correlación con la mexicana, no creo que no hayan tomado en cuenta esto. Y por otro lado, creo que tenemos que reflexionar, gobierno, sociedad, tanto los que dicen portarse bien como los que son señalados de portarse mal. Creo que todos tenemos que reflexionar sobre el Mundial y sobre otros eventos que tienen como anfitrión a México. Creo que no es válido sabotear estos eventos, nada más por hacer quedar mal al gobierno, porque además de que el gobierno lo van a hacer quedar mal, creo que también se pueden perder grandes oportunidades, porque la realización de estos eventos de talla internacional como el Mundial de Fútbol, sin lugar a dudas, que van a traer derrama económica, porque aquella gente que viene extranjera tiene que buscar un lugar donde hospedarse. Los hoteles van a tener clientes. Esta gente tiene que usar el transporte público, esta gente tiene que comer, tiene que pasear. Entonces creo que tenemos que reflexionar sobre qué se debe hacer y qué no se debe de hacer, ¿no? Porque al final del día todos estamos dentro de este costal, que por llamarlo de alguna manera es México, y si se dejan pasar estas oportunidades, pues por un lado nos fichan y por el otro lado, quién sabe
cuándo vayamos a tener no tan solo un mundial de fútbol, sino otros eventos más, porque el fútbol, si bien es cierto, es uno de los deportes más concurridos, pero pues también hay otros deportes, ¿no? En Acapulco ahorita tenemos el abierto de tenis, que no es tan concurrido, pero tiene sus estrellas, tiene sus aficionados, y tenemos muchos eventos que tenemos que cuidar de una u otra manera, porque, repito, todos estos turistas que vienen y ya estando en nuestro país, tienen intereses de todo tipo, que pues no se debe de descartar y se tiene que cuidar a toda esta gente. Lo sucedido ayer no solamente se quedó en Jalisco, también abarcó a otros estados, impactando, como ya se ha visto, a todo México y a varios países. Querido público, díganos, ¿sirven los operativos de alto impacto? Y bueno, vamos a entrar a nuestra última ronda. Ahora hablaremos si ayer hubo un golpe letal o es el inicio de un reacomodo. Maestro Tello, ¿habrá cambios en la estrategia de seguridad? Bueno, no sé si recuerden ustedes el nombre de aquel que fue un gran capo muy importante de Venezuela. Escobar. Escobar Gaviria, exactamente. Sí. Quiero decirles que él era el supercapo como el del cártel Jalisco, como el Mencho, y creo que hasta más fuerte. Y tenían el control total de la cocaína que se cultiva en Colombia, que se fabrica en Colombia y se exporta. Entonces, para él, el gobierno no podía con él controlarlo, el gobierno de Venezuela no podía controlarlo y le pidió apoyo a Estados Unidos. Estados Unidos, como hizo aquí, mandó especialistas allá a dirigir la captura de este cuate. Y en efecto lograron detenerlo porque llevaban tecnología importante, detectaron sus teléfonos y a través de sus teléfonos, sus llamadas y todo, lo detectaron dónde andaba, cómo estaba y todo, y lograron capturarlo. Entonces, aquí en México, esto se repitió con el Mencho. Los 16 especialistas que vinieron de la Marina norteamericana son los que lograron la captura del Mencho. Y si México sigue pidiendo el apoyo de las fuerzas de inteligencia norteamericanas, pues puede lograr la captura de muchos capos más. Entonces, habría que verlo. Por ejemplo, lo que comentaban del Campeonato Mundial de Fútbol que se va a realizar en junio, el Cártel Jalisco Nueva Generación había ya comenzado a insinuar y amenazar que iba a cometer bloqueos, iba a bloquear el fútbol en Jalisco y en la Ciudad de México también. Y a lo mejor, y por eso, precisamente por eso, yo creo que tuvo que ver la entrada de los Estados Unidos a México para capturar al Mencho. Entonces, pues si cambia la estrategia, quiere decir que tendrían que pedir apoyo a los Estados Unidos para que con la inteligencia de ellos pudieran venir y ayudar a las fuerzas policíacas y militares mexicanas para la captura de otros capos, porque hay muchos capos, no solamente son ellos, no solamente es el Chapo Guzmán, el Mencho y todos ellos, son unos cuantos, son 3 los más importantes en la historia de nuestro país. No recuerdo el nombre del otro, pero el Mayo Zambada es el capo, el Chapo Guzmán y Mencho. y el Mencho. Entonces, aún así, continúa la delincuencia organizada operando en México. Se tiene que hacer operativos especiales y mandar policías a Estados Unidos a estudiar inteligencia y a estudiar trabajo muy intelectual, muy importante, pues.
solo así podría hacerse. Tenemos un problema también, que el gobierno, dicen, el mismo presidente de Estados Unidos ha dicho que el gobierno de México está coludido con la delincuencia organizada y que por eso no actuaba ni hacía nada. Ojalá que eso no sea cierto y que si existen funcionarios del gobierno que estén coludidos, pues que se les capture también y se les entregue a la ley, ¿no? Que se les procese. Entonces, sí tiene que cambiar un poco la técnica del combate a la delincuencia en México. Y ojalá que sea positivo el asunto y que no tengan que venir militares ni policías norteamericanos, pero sí técnicos especialistas en inteligencia, como ocurrió ahora con el Mencho. De que te digo, ya sucedió en Venezuela y a donde vayan son buenos técnicos y saben capturar a quien buscan. Maestro Eliodoro, ¿habrá más violencia a raíz de lo acontecido el día de ayer en Jalisco? Bueno, es lo que nosotros de alguna manera nos preocupa, ¿sí? Cuando decimos esto apenas empieza, no se acaba, ¿sí? Nos preocupa lo que viene por el poderío que tiene, pues, este grupo delincuencial, ¿sí? O sea, eso, vaya, el cártel de Jalisco Nueva Generación no se termina con la muerte del Bencho, ¿sí? Digo, a mí me resulta lo que se comenta. La estrategia del combate a la delincuencia en México no va a cambiar, pues. No va a cambiar porque la autoridad federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sí?, ha señalado que van a combatir las raíces, que van a buscar combatir las raíces, ¿sí?, para terminar con esta situación de violencia, de inseguridad que se padece en México. Y ellos aducen, pues, que se tiene que combatir primero a la pobreza, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues que la estrategia de combate a la inseguridad, a la violencia, no va contra los grupos delincuenciales. Está ocurriendo que se están deteniendo a cabezas importantes, pero por presión de Estados Unidos. Esto se va a mantener así. Digo, ahí me resulta, por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional. El expresidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, creó la Guardia Nacional con el único objetivo, ¿sí?, de desaparecer a las policías estatales y municipales y que la Guardia Nacional efectivamente combatiera todos los delitos de los dos niveles, del nivel civil y del nivel federal. Este era uno de los objetivos de la Guardia Nacional, que desafortunadamente tampoco, ¿sí?, la Guardia Nacional ha podido concretarla o no tiene, pues, la capacidad, ¿sí? A mí, yo quiero resaltar lo que ocurre en Guerrero, porque en Guerrero, ¿sí?, las propias autoridades federales señalan que en Guerrero se ha reducido de manera sensible los delitos, ¿sí?, el combate a la delincuencia, a la inseguridad, y no es cierto, pues. En Guerrero, lo que nosotros vivimos, ¿sí?, es un verdadero infierno por la inseguridad y la violencia, ¿sí?, que la hemos vivido, pues, la hemos visto de cerca, ¿sí? No esperamos que nos llegue, ¿sí? No esperamos que nos llegue, la hemos visto de cerca. Pero ahorita con lo que está ocurriendo con la muerte del Mencho, por ejemplo, en Guerrero, ¿sí?, en Acapulco, se reflejó la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación con la quema de autobuses, ¿sí? Con la quema, vaya, pero además esto no termina ahí. Nosotros no podemos hablar de que el combate de que se tiene que combatir la raíz de la violencia que se padece en Guerrero, yendo a combatir la violencia, porque no podemos dejar, ojalá esto se diera así, pero tampoco es cierto. Veamos lo que está ocurriendo en Chilpancingo y en Acapulco. En Acapulco, ¿sí?, el servicio de transporte urbano, los taxistas, son los que están padeciendo ahorita, ese sector, son los que están padeciendo la violencia, ¿sí? La quema de autobuses, no se ha dado la quema de autobuses en Acapulco, no se ha dado ahorita tan solo con la detención, con la muerte del Mencho.
lo que están padeciendo, la violencia y la inseguridad que está padeciendo los taxistas y el transporte urbano en Acapulco, es desde antes, ¿sí? Se sigue padeciendo. Vaya, entonces, no podemos pintar de rosa, y creemos, dijera un político, ¿no? Que Guerrero es como, o pareciera como un campo de diversión de los Estados Unidos, ¿sí? Creemos que en Chilpancingo, aquí en Chilpancingo estamos viendo bueno, lo que está aconteciendo es que si la federación y si la autoridad local se preocupan y se coordinan, pues estamos viendo que sí se respira cierta tranquilidad, pero cuando se llena pues de elementos de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, Chilpancingo está todavía cuenta, ¿sí? Con los operativos de vigilancia, todavía, no en el mismo nivel que se dio en diciembre, pero todavía vemos recorridos, todavía se puede respirar, pero usted que nos está viendo, que nos está escuchando, usted ha salido todavía a las 10, 11 de la noche a caminar por diferentes puntos de la ciudad de Chilpancingo. Si usted ha salido a caminar, se dará cuenta que casi no encuentra ningún vecino, ¿sí? No hay pues ya gente en Chilpancingo caminando de noche, como estábamos acostumbrados a hacerlo, ¿sí? ¿Qué significa? Pues significa el resultado de la inseguridad y la violencia. La gente tiene desconfianza, ¿sí? Entonces, eso digo, a mí cuando preguntas del cambio de estrategia, se tiene que hacer este cambio de estrategia necesariamente. Yo recuerdo que una diputada, que estábamos ahí presentes en una conferencia, le preguntamos, ¿no? La necesidad que la instrucción presidencial, la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer los cuerpos policíacos locales, la policía estatal y los policías municipales, fortalecerlos. ¿Qué dijo la diputada? Yo, dice, le apuesto más, ¿sí?, al cambio de estrategia. ¿Qué significa? Pues que no sirve, pues, que de repente tuvieras un gran número de elementos policíacos si no tienes, pues, diseñado un plan de trabajo para poder operar la inseguridad y la violencia. Que por lo demás, en Guerrero, nadie quiere trabajar como policía, pues, ¿sí? Y ese es otro gran problema que estamos padeciendo. Entonces yo siento que la autoridad, que en Guerrero la autoridad, ¿sí?, tiene que actuar con más responsabilidad en torno a hablar con verdad, en torno a no buscar esconder, ¿sí?, esconder o echarle pues humo, ¿sí?, a lo que se vive en Guerrero, para que la gente, ¿sí?, pueda recobrar la confianza en sus propias autoridades. Yo creo que tenemos que convocar a la autoridad a que se actúe con más responsabilidad. Ojalá que los eventos como lo que se señalan del tenis mundial, ¿sí?, ojalá y se puedan realizar como el campeonato de fútbol, ¿sí?, que se va a realizar, con el que va a participar México, que ojalá que los propios grupos sociales, ¿sí?, se abstengan, pues, de ir a bloquear este tipo de eventos para bienestar de los propios ciudadanos de México. De los últimos números que se han manejado, 25 militares fallecieron y 34 del AMPA. La diferencia no es mucha. Si la estrategia continúa siendo de enfrentar a la delincuencia cuerpo a cuerpo y a través de las armas, quizás estas cifras se sigan o estas diferencias sigan siendo mínimas y siga muriendo mucha gente. Esto definitivamente tiene que poner a reflexionar a los gobiernos municipales, a los gobiernos de los estados, al gobierno federal, a los gobiernos mundiales, sobre qué estrategias se tienen que implementar. Y en nuestro país, como están de moda las encuestas y las consultas, quizá valdría la pena hacer una consulta nacional. Quizá no poner plazos o ponerlos, pero quizá convendría poner una consulta para que cada mexicano o mexicana, sea de los que se portan bien o de los que se portan mal, puedan
depositar su comentario en un buzón, mediante una boleta o en un buzón electrónico para decir, considero que la violencia se puede disminuir de esta manera o de esta otra. Los que delinquen, que digan por qué delinquen y qué proponen. Porque en una de esas, la solución puede ser muy simple y muy barata. Vicente Fox, él propone que se legalicen las drogas. Y así como él, ha habido otras propuestas como la de la amnistía, la que anteriormente se usaba para los militares que se enfrentaban con el gobierno para apaciguar el país les proponía la amnistía. En algunos casos creo que perdían los grados, pero pues obtenían el perdón. Entonces, en este caso, quizás habría que combinar la amnistía con la legalización de algunas drogas, quizá se tendría que hacer una encuesta, una consulta, un análisis, pero definitivamente creo que sí se tiene que consultar a la población porque nos podemos ahorrar muchas muertes, muchas congojas y podemos tener un país más pacífico. Y bueno, amigas y amigos, con esto hemos llegado al final de la mesa de análisis que ha sido denominada Código Rojo, que me hace tener presente una expresión atribuida a Albert Einstein, que dice: la paz no puede mantenerse por la fuerza, solo puede lograrse mediante la comprensión. Ello nos pone a pensar a que el diálogo y la empatía son herramientas más poderosas que la violencia. Con esto cerramos nuestra mesa de análisis, pero las preguntas siguen abiertas. A nombre de Gráfico de Guerrero, le quiero dar las gracias a los maestros Víctor Manuel Tello Zapata y Eliodoro Cerros Flores por los comentarios que nos han vertido. Maestro, muchas gracias. Gracias también. Maestro, muchísimas gracias. Yo nomás haría un apunte. También habría que ver quiénes son los responsables, ¿sí?, del poderío que tienen esos grupos delincuenciales, ¿no? Asimismo, le agradecemos al joven Luis Enrique González Alarcón que nos apoyó en cabina. Y desde luego que también le agradecemos a usted que escuchándonos, comentando, cuestionando y debatiendo desde sus espacios han hecho esto posible. Estuvo como moderador su servidor Glendovet Gutiérrez Castrejón. Nos vemos en una próxima emisión. Buenas noches. Víctor. Mucho saludarte, Gusto. hermano.